would like to introduce Medardo, that will talk about what are the opportunities and how he see the region facing this challenge to bring the energy for prosperity. Muchas gracias, buenas tardes. Prefiero hablar en español, me siento más cómodo hablando en español. Quisiera empezar haciendo una perspectiva de cuál es la situación energética de la región. Como bien lo mencionaba Claudia, Latinoamérica y el Caribe son regiones muy ricas en recursos energéticos. La matriz energética de Latinoamérica y el Caribe muestra como fuentes de energía primaria un 31% de petróleo y derivados de petróleo, un 34% de gas natural, 7% de carbón, 8% de hidroelectricidad, 19% de renovables. Si combinamos lo que representa petróleo más gas natural más carbón, estamos hablando de que el 70-71% de la energía que consume la región proviene de fuentes no renovables. La matriz de producción eléctrica marca una realidad un poco diferente. La potencialidad de la hidro en la región es sumamente importante y desde el punto de vista de producción de energía eléctrica, la hidro representa aproximadamente un 45%. Y las otras fuentes de energía renovable, la solar, eólica, están en el orden del 8%. Si sumamos la hidroelectricidad con la eólica, solar, geotermia, estamos sobre el 55-56%. Es decir, que desde el punto de vista de producción de energía eléctrica, la matriz regional tiene una presencia muy marcada de las energías renovables. ¿Qué es lo que sucede o qué ha sucedido con la generación no renovable, la térmica no renovable? Y allí viene un tema muy importante que tiene que ver con el gas natural. El gas natural representaba hace 5 años el 55% de la generación térmica de la región. En 5 años subió 10 puntos su participación y ahora es el 65%. Es el movimiento más importante que se ha reflejado en la región respecto de la utilización de una fuente de energía. Un porcentaje que no se ha visto en las renovables. Realmente, a pesar de todo el impulso que se ha venido dando a las renovables, que las llamamos no convencionales, eólica, solar, no han tenido el ritmo de crecimiento tan importante como ha tenido el gas natural. Y esta introducción viene a propósito de hablar del proceso de transición energética que vive la región, porque es en ese contexto donde estamos hablando de generar condiciones para el desarrollo de mercados que garanticen un desarrollo, valga la redundancia, sostenible del sector energético en la región. Este proceso de transición, que en realidad nosotros lo visualizamos como un conjunto de procesos de transición distintos, porque si bien es cierto, la región es muy rica en recursos energéticos, también es cierto que estos recursos no están uniformemente distribuidos en toda la región. Es así donde nosotros podemos encontrar países y regiones con una riqueza en cuanto a hidrocarburos y a gas natural. En otros países tenemos un recurso hidroeléctrico que ha sido aprovechado apenas en un 20-25%, y en otros países encontramos un recurso eólico y solar muy importante. Es decir, los recursos no están uniformemente distribuidos y la disponibilidad de recursos es uno de los factores que más inciden en el camino que siguen los países en el proceso de una transición energética. Existen otros factores como las políticas públicas, la disponibilidad de tecnología, el acceso al mercado de capitales,
una serie de factores, pero el que más incide en estos procesos es la disponibilidad del recurso energético. Y es por eso que en virtud de los recursos que están disponibles, cada país ha marcado un camino que no necesariamente es comparado con otro país. Es por eso que en la región, cuando nosotros hablamos de América Latina y el Caribe, no hablamos de una transición energética, sino de un conjunto de transiciones energéticas que tienen un objetivo común, que es la descarbonización de la matriz, pero cada una con sus matices diferentes. Y en ese contexto tan variable de caminos distintos, se trata de identificar elementos comunes que nos permitan crear condiciones de mercado, como decía anteriormente, para garantizar un desarrollo sostenible. Las buenas noticias para la región es que toda la incorporación de renovables no convencionales, eólica y solar, que se ha venido dando en los últimos años, ha sido bajo condiciones de mercado. Eso quiere decir que la incorporación de eólica y solar en nuestra matriz no obedece a otras circunstancias, sino al efecto costo eficiente de estas energías en el contexto energético de toda la región. Eso nos da señales positivas de que el proceso puede avanzar de manera sólida, que el proceso puede acelerarse, que los países que han logrado generar condiciones de mercado basados en una estabilidad, sobre todo institucional, normativa y regulatoria, realmente están en condiciones de seguir adelante con este proceso. Existen otros países que están dando sus primeros pasos, que son los países coincidencialmente que mayor cantidad de recursos, sobre todo en hidrocarburos, tienen. Esta diversidad de la región es la que marca realmente un espacio de diálogo, de discusión, y donde un elemento que seguramente discutiremos más adelante entra en juego, y es el tema de la integración regional. Cómo la integración regional entra a jugar un rol importante para que se puedan generar condiciones y desarrollo de un mercado que garantice el abastecimiento de la demanda, que garantice el acceso de la población a la energía y que garantice que los precios sean accesibles y que permitan un desarrollo sostenible de la región. Muchísimas gracias por tus comentarios. Entonces, haciendo un pequeño... lo que extraigo es que el factor que te consideras más importante es la distribución de los recursos a lo largo de la región, y que los cambios que ha tenido la región han sido con fórmulas propias para cada país, ¿no? Y con condiciones de mercado para los renovables, ¿no es cierto? Carlos, ¿tú qué impresiones tienes sobre lo que ha avanzado la región y cuáles son sus principales desafíos y oportunidades en la transición energética? Claudia, gracias, y déjame seguir con lo que ya empezó Medardo, pero lo que quiero hacer es tocar en 3 puntos, y en esos 3 puntos mirando un poco más sobre lo que va a ser necesario para poder generar inversión. Porque creo que una de las cosas que nos preocupa a todos es, en una región que tiene tantos recursos, cómo crear el ambiente para poder generar un ritmo de inversión que se pueda dejar desarrollar, mismo que sean hidrocarburos o energía eléctrica. Y son 3 cosas bastante obvias, pero no necesariamente se hacen, entonces vale la pena, creo, que tocarlos. El primero es la importancia de tener un marco legal y regulatorio que pueda sostenerse y ser consistente dentro de cambios políticos. Bastante básico, ¿no? Pero están haciendo ustedes, los productores, operadores, inversiones que son por 25 años, 30 años, y los procesos políticos pasan en periodos de 4 o 6 años. México, por ejemplo, durante el periodo de Enrique Peña Nieto, problemas que tuvo el país, pero una de las cosas que hicieron fueron una reforma a la Constitución, las leyes para implementar todos los cambios constitucionales, empezaron con subastas, empezaron con rondas para hidrocarburos,
pudieron en el sector hidrocarburos vender 117 campos, 80 contratos que se hicieron y ahora ese proceso se acabó. Entonces, ¿qué viene? Si el Estado no tiene recursos para financiar la inversión, si paran el proceso con el sector privado y tienen una deuda tan alta, ¿qué se puede hacer? En Brasil, otro ejemplo, sí han tenido asuntos controversiales sobre la política del país, pero suficiente confianza en el marco legal para el desarrollo de hidrocarburos que ves todavía un interés significativo y están supuestos a tener una subasta en noviembre sobre una parte que se llama Transfer of Rights, que tiene una productividad contundente y puede ser la oferta offshore más importante que vamos a ver en todo el mundo durante el próximo año. Argentina van por un proceso que va a venir después y va a haber la confianza para seguir la inversión, no solamente en la producción, pero la infraestructura también. Entonces, ese es el primer punto, la importancia de entender cómo sostener una consistencia. El segundo punto tiene más que ver con el proceso de digitalización. Una de las cosas que hemos encontrado es que cada compañía tiene que competir o regionalmente o globalmente, mismo que sea en hidrocarburos para inversión o energía eléctrica para ser competitivo con otros. ¿Y qué están encontrando? Cualquier cosa que puedan hacer para reducir los costos se hace primordial para el futuro. Y aquí viene la digitalización. En Estados Unidos, en el 2014, 15, 16, cuando se derrumbó el precio del petróleo, la digitalización se hizo el factor número 1 por muchas de las compañías de producción shale, porque les ayudó a cortar el costo de producción a 35 o 40%. Y creo que el día de hoy lo que estamos viendo es que el proceso de digitalización, información artificial, inteligencia artificial, machine learning, se han hecho procesos que son de un lado accesibles y del otro lado tan profundos para mejorar la eficiencia. Si no lo puedes hacer, no vas a sobrevivir. Y finalmente, yo creo que tocaron un punto que ya se mencionó, la importancia de transición energética, pero déjame mirarlo desde este punto de vista. Lo que vemos por todo el mundo es una presión para reducir las emisiones de dióxido de carbono que está afectando la industria en cada manera que podemos pensar. Lo que hemos visto es que es una tendencia global y lo estamos viendo, por ejemplo, con las compañías de petróleo y gas globales. ¿Por qué es que están invirtiendo Total y Shell y BP en sistemas energéticos que incluyen producción de energía renovable, solar, eólica? ¿No? Porque en parte tienen que enseñar esa diversificación que nos ayude a hacer una transición para el futuro. Y lo que hemos visto en Latinoamérica es el éxito que hemos visto en las subastas. Espero que estés de acuerdo. Pero todavía no estamos capitalizando en eso para tener un marco regulatorio, para hacerlo algo regular y consistente que pueda facilitar la inversión en energía eléctrica en todo el hemisferio. Entonces, los dejo con esas cosas. La necesidad de tener consistencia durante transiciones políticas, la importancia de digitalización para reducir los costos y tercero, la importancia de capitalizar en transición energética, pero particularmente los sistemas regulatorios para poder capturar la inversión en energía renovable que va a ser algo tan importante para la diversificación globalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Jorge. Muchas gracias. Bueno, parece que todos vamos a hablar en español y quiero agradecer a World Energy Council y también al Ministerio de Energía e Industria de Emiratos Árabes Unidos por tenerme aquí
y poder discutir con todos ustedes dentro de este panel estas ideas tan interesantes y tan apasionantes que son sobre el desarrollo energético en Latinoamérica. Lo que voy a hacer es tratar de poner dentro del imaginario de todos ustedes un par de ideas sobre las cuales vamos a ir discutiendo. La primera es, y que creo que los expositores que me antecedieron ya lo comentaron, es de que el crecimiento económico de América Latina es uno de los indicadores fundamentales para una planificación y un desarrollo energético en la región. Y hemos visto que en los últimos años las energías renovables, más allá de lo que es las energías en función a hidroeléctricas, prácticamente estamos hablando de energía solar y energía eólica, han tenido una entrada, un ingreso dentro del continente y están trabajando de una muy buena manera. Por lo tanto, tenemos que ver crecimiento económico y tenemos que ver el avance de tecnologías limpias. Algo que me llama la atención dentro de Latinoamérica es de que la perspectiva de crecimiento de la demanda es bastante interesante. Pensamos que la demanda se va a duplicar hacia el año 2050 y pensamos que la urbanización, la tasa de urbanización va a subir del 80% que es hoy a un 90% en el año 2050. Eso nos va a llevar a que tengamos básicamente un 10% de la población en regiones alejadas a las ciudades. También es importante ver que dentro del comportamiento de la demanda existe una alta concentración del consumo de energía en 4 países. Si nosotros vemos las estadísticas de la Agencia Internacional de Energía o vemos las estadísticas de OLADE, vamos a ver que Argentina, Brasil, Colombia y Chile más o menos tienen el 70% del consumo energético de la región. Y si vemos también las nuevas tecnologías renovables, hablando de solar y de eólica, nosotros vamos a ver que Chile tiene el 50% de la capacidad instalada y Brasil tiene el 60% de la capacidad instalada de energía eólica. Entonces, dentro de este desarrollo heterogéneo que tenemos en Latinoamérica, tenemos unos primeros jugadores, unos pioneros que están desarrollando el tema de las energías renovables y que eso está empujando al mercado hacia innovaciones y nuevos cambios. Lo segundo que quiero mencionar es que la política energética en los países y la planificación energética ha escuchado este llamado hacia la innovación. Sin embargo, el común denominador para todos los países es obtener una energía segura, una energía confiable, una energía que sea accesible económicamente a la población y una energía sostenible. Si nosotros vemos, todos vamos a analizar que en cada uno de los países en Latinoamérica estamos buscando esos objetivos. Sin embargo, las políticas públicas han comenzado a modificar el diseño del mercado energético, han comenzado a modificar las reglas para poder introducir precisamente el trabajo de nuevas energías renovables. De esa forma, nosotros podemos ver también que distribución, de generación distribuida de energía está comenzando a tener mayor cuerpo dentro de la región y también vemos que los gobiernos están enfocados en lo que normalmente llaman alcanzar al usuario de la última milla, que es aquel usuario que está en área rural alejada y que realmente representa un reto para las compañías llegar con una inversión ahí. Entonces las energías renovables están funcionando de buena forma para lograr este objetivo de un acceso universal a la energía. También es importante ver que no solamente los países están trabajando con smart meters, no están solamente trabajando con una digitalización tradicional como habíamos visto en los últimos años, sino también que tenemos un avance muy importante en lo que es blockchain, el Internet de las cosas, inteligencia artificial, y esto está presionando a las políticas públicas a que puedan adecuar las regulaciones y que puedan adecuar cuáles son los sistemas de reglas y procedimientos para poder apoyar este desarrollo energético que no solamente viene por el lado de la política pública, sino también viene por una respuesta y una demanda de las compañías y de la población en general. Algo que ha sido importante en energías renovables es la asociación público-privado para las inversiones. Esta asociación público y privado
ha intentado y ha logrado superar ciertos riesgos y ha permitido que el sector privado pueda participar en todos estos proyectos. Y creo que existen buenas prácticas en la región, existen buenas prácticas en varios países de Latinoamérica mostrando esta asociación público-privado que es uno de los elementos que voy a subrayar. Finalmente, y algo muy cortito, venía a este evento y venía pensando sobre la integración. Y creo que la integración en nuestros países se hace de una manera más bilateral que multilateral. Creo que la integración se hace a partir de una necesidad que tienen países vecinos, pero con un enfoque de autosuficiencia y con un enfoque de seguridad entre esos países vecinos y no tanto, no se incluyen a más países. Estaba leyendo un artículo de un periódico de New York donde decía que Latinoamérica necesita inversiones en líneas de transmisión eléctrica por 12.000 kilómetros para poder interconectar prácticamente a todos los países. Y yo decía 12.000 kilómetros. ¿Cuánto es eso? 12.000 kilómetros es la distancia entre Dubái y Sao Paulo. Entonces es un largo camino y creo que debemos comenzar a recorrerlo. Muchas gracias Jorge por tus comentarios. Marco Bulgaroni, como CEO de Pan American Energy Group, un actor importante, una de las compañías más importantes en la Argentina, ¿qué puedes compartir? ¿Cómo ves tú el desafío de energía para la prosperidad en la región? Bueno, gracias por la invitación y gracias al World Economic Council. Hasta ahora creo que hemos escuchado cosas muy interesantes y reflexiones muy interesantes respecto de lo que es la política pública. Mi idea capaz es darles una visión de lo que puede ser el sector privado y si es posible aportar algún ejemplo paradigmático de lo que puede ser la riqueza que genera la industria en la región. Entonces, permítanme que use Vaca Muerta como este ejemplo y a través del ejemplo de Vaca Muerta ver las 3 o 4 dimensiones que son importantes desde nuestra perspectiva de una empresa privada para crear riqueza en la región. Entonces los ejes que para el sector privado son importantes tienen que ver con, primero, el recurso, es decir, si realmente ese recurso es un recurso interesante, suficientemente importante como para emprender un desarrollo. Tiene que ver con la estabilidad del marco regulatorio que se propone y tiene que ver con factores de innovación, algunos de los cuales ya se mencionaron. Entonces, en el caso de Vaca Muerta, si vemos el ejemplo de Vaca Muerta a través de estos lentes, nos encontramos con un recurso extraordinario. Vaca Muerta es un play no convencional, es decir, es un recurso no convencional que tiene una dimensión, digamos, que después de Estados Unidos y Canadá es efectivamente el play más importante que hoy en la industria se encuentra en lo que es el no convencional. Son 30.000 kilómetros cuadrados en la provincia de Neuquén, cerca de la cordillera, y diversos analistas, la Agencia Internacional Energética habla en el reporte del 2013 de un recurso potencial de 300 TCF de gas y alrededor de 16 a 18 billones de barriles recuperables. O sea, estamos hablando de un recurso muy, muy importante. Después está el marco regulatorio y a lo largo de los últimos 7, 8 años, Vaca Muerta se desarrolló a través de un marco regulatorio adecuado, es decir, tanto la provincia como la nación le dieron a las empresas un marco regulatorio que
digamos, de suficiente confianza como para que las empresas invirtieran en el recurso. Esto fue a través de regulación y legislación que permitió que las concesiones se alargaran en los tiempos. Inicialmente en el 2014 se hizo una adenda a la ley de hidrocarburos en la cual se extendieron los plazos de las concesiones de explotación y se dieron 4 años a la exploración y 35 años a la explotación, con lo cual se le dio certeza en el tiempo a esa inversión. Y después se desarrollaron otros marcos regulatorios en el 2015 y en el 2017, donde esencialmente se dieron estímulos al precio, es decir, se estimulaba a través del precio a la producción de hidrocarburos. Y esto dio resultado porque de pasar de producir casi cero allá por el 2010, 2007, 2008, hoy Vaca Muerta está produciendo 80.000 barriles día de petróleo y alrededor de 54 millones de metros cúbicos día de gas, que son casi 2 BCF, 2 billion cubic feet de shale y de tight, con lo cual se ha estimulado y la producción ha incrementado sosteniblemente. Y finalmente está la innovación. Si bien la industria era una industria que tenía muchos años trabajando en lo que era el convencional en Neuquén, todas las nuevas técnicas de fracking, las técnicas de perforación fueron mejorando y avanzando, y las mejoras en los costos, la productividad, la logística fueron evidentes y vimos que en el tiempo se alargaban la perforación lateral, primero 1.000 metros, después 1.500, hoy estamos en 2.500, casi 3.000 metros de perforación lateral. Se incrementaba el número de fracturas por cada pozo, hoy estamos alrededor de 550, 600 fracturas por mes promedio, un incremento casi del 40% sobre el año pasado. Y también la logística mejoró sustancialmente con diferentes esquemas. Ahora, para el futuro, digamos que el marco regulatorio, el recurso, lo que aprendimos hasta ahora en términos de innovación, funcionó en una primera etapa. Ahora, para el futuro necesitamos, digamos, una segunda etapa en estas 3 dimensiones. Claramente el más importante para nosotros es el marco regulatorio. Necesitamos digamos, un marco regulatorio que permita el desarrollo futuro de Vaca Muerta. Para que nos pongamos en el tiempo, yo siempre digo que Vaca Muerta hoy es como si fuera el Eagle Ford del 2005, es donde empezó a tener realmente un incremento sustancial, y para eso necesitamos más certeza en términos de una regulación que nos ayude a desarrollar la infraestructura necesaria para poder producir para exportar, en términos de gasoductos, oleoductos y sin duda, para el tema del gas, una planta de GNL que a nuestro entender va a ser un elemento fundamental para que Argentina pueda exportar ese potencial de shale gas que tiene. Así que, nada, creo que estos son algunos de los elementos que vemos del sector privado. Muchas gracias, Marcos. Realmente vemos ahí bastante similitud, ¿no?, en los puntos que recalcamos como importantes o fundamentales para atraer inversión. Bueno, vamos a pasar a Antonio Enrique Piñeiro de la CAF, para que nos compartas también tu visión desde un punto de un financiador importante como es la CAF para los proyectos de la región. Gracias, Claudia, y gracias por la invitación de estar acá en la conferencia de WEC. Yo voy a me excusar a todos porque hablo en portuñol, no exactamente en español tradicional, pero intentamos nos hacer entender. Bien, la CAF, solamente para mencionar muy rápidamente, es un banco multilateral
que involucra 19 países, 17 en la región, más 2 extrarregionales, España y Portugal. Tiene hoy una cartera de préstamos e inversiones cerca de 27 mil millones de dólares, con actuación en Latinoamérica y Caribe muy profundizada. En su fundación, CAF tenía y tiene la misión de promocionar la integración. En sus primeros años, la integración de la subregión andina, hoy la integración latinoamericana y caribeña en términos generales. Y cuando aplicamos esta energía, vamos muy en sentido de lo que Jorge habló ahorita. Tenemos la claridad que la promoción de integración energética hoy, la estrategia bilateral es la estrategia más viable, porque si la concertación entre dos países de los aspectos técnicos y regulatorios se pone mucho más fácil do que un proyecto de un sistema eléctrico suprarregional o supranacional, en fin. Entonces, con esto tenemos muchísimo trabajo ya en proyectos de inversiones. Tenemos una participación importante en CELPAC, que integra Centroamérica, y financiamos a su tiempo esta línea del norte de Brasil con Venezuela, la línea de transmisión de Corpelec que asciende al norte de Brasil. Hoy trabajamos con algunas fronteras muy importantes. Chile-Argentina, hoy interligación eléctrica tiene una actividad intensa y terminamos un estudio donde seleccionamos al menos 5 puntos de interligación interesantes y hicimos los cálculos económicos correspondientes. Aparte de esto, también estamos en apoyo a cooperación técnica de los esfuerzos de Brasil y Bolivia, especialmente en la subárea amazónica, donde se puede tener una interligación importante para un país que tiene una capacidad de generación adicional, que es Bolivia. Al menos de hidro pueden escalar otros, yo pienso, 36 gigas sin afectar las áreas protegidas y indígenas. Entonces ahí hay un potencial de escalar muy grande. Con esto introducimos también una facilidad de estudio de preinversión que nos permite apoyar con hasta 3 millones por país esfuerzos de desarrollar estudios de integración, y ahora estamos exactamente estudiando la aprobación de plata para la preinversión de la interligación Panamá-Colombia, que se habla por décadas y ahora hay un ambiente político institucional favorable a esto. Un otro punto que yo pienso que pasó por todos acá y que también me gustaría poner en claro es el término. Hoy la mayor parte de los países, yo puedo decir, todos los países caminan en el sentido de tener asociaciones público-privadas, no solamente para el sector eléctrico, por supuesto también en petróleo y gas. Parte de esto es la calidad de los ambientes regulatorios en la región como un todo. Yo pienso que aunque haya incertidumbre en un país u otro, y hay una madurez de la planificación y de la regulación, especialmente en este sector de energía, que permite inversiones y remunerar el sector privado adecuadamente, lo que genera una situación en que hoy podemos tener países que antes estaban así, menos involucrados con proyectos de profundizar las asociaciones público-privadas, y ya se adelantando como Ecuador, como Bolivia, que están ahí en un esfuerzo importante. Un tercer punto que me gustaría llamar la atención acá, y es por supuesto para una discusión más profundizada a seguir, es la disrupción que puede venir de tecnología. Hace 2 semanas en una conferencia de CIER junto con BID y CAF en Buenos Aires, Ernst Young, la consultoría Ernst Young presentó un estudio donde se ve que la generación descentralizada va a generar una situación donde
donde va a ser menos costoso la producción descentralizada que las grandes hidroeléctricas o termoeléctricas en algo en torno de 6 a 11 años. No solamente la producción como también la distribución. Esto pone para la región un desafío muy importante que es cómo vamos a arreglar una situación como esta con los utility providers. Esto es un desafío muy grande porque todos nuestros sistemas regulatorios están montados de una forma muchísimo formalizada, con un cargo jurídico muy fuerte, y puedo decir, la flexibilidad, especialmente para cambios disruptivos, es pequeña. Esto genera para nosotros un desafío de cómo manejar ahí una transición que no es una transición para... También una transición para limpias, ok, pero una transición para un sistema distinto de organización del sistema, principalmente eléctrico, que nos pone desafíos muy importantes y me gustaría plantear esto aquí para seguir la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, de las diferentes intervenciones, veo aquí que hay una coincidencia muy clara, ¿no?, en la necesidad de un marco regulatorio estable y de largo plazo, pero al mismo tiempo que incorpore, ¿no?, y que se modifique para incorporar y estimular inversiones y desarrollar el potencial. Pero si es algo que tenemos tanto consenso sobre la necesidad y la importancia para viabilizar la inversión, en tu opinión, Medardo, ¿por qué no logramos tener esa estabilidad en los marcos regulatorios? ¿O por qué siempre es mencionado como un factor importante en la atracción o la viabilización de inversiones? Bueno, de hecho, una estabilidad en el marco regulatorio es un factor clave para que las inversiones fluyan y se genere confianza en los inversores. Yo creo que en eso hay total coincidencia de todos los expositores. Pero hay un factor importante que detrás de la regulación está la institucionalidad. Y lo que hemos percibido en la región es que países que tienen una institucionalidad muy sólida, que está por encima de las transiciones de corrientes políticas, están en condiciones de garantizar marcos regulatorios con una visión de mediano y largo plazo, que eso genera la confianza y eso se refleja en los resultados de las subastas a los que se refería Carlos. Países que no evidencian una institucionalidad sólida están en un proceso de construcción. Realmente vemos con muy buenos ojos que hay países que se han percatado de una debilidad institucional y que están trabajando con el apoyo de organismos internacionales en definir estructuras sólidas que sean perdurables en el tiempo y que esas estructuras y esa institucionalidad a su vez permita manejar marcos regulatorios que generen las condiciones que todos estamos buscando. Yo diría que el factor disruptivo, si es que tratamos de identificarlo de esa forma, es la regulación, pero detrás de la regulación está la institucionalidad. Muy bien, gracias. Y Carlos, quisieras comentar sobre el tema. Tú hacías referencia también a un factor político, un ciclo político que estaría detrás de las regulaciones. ¿Quieres comentar un poco cómo ves ese desafío? Pues sí, bueno, primero creo que está totalmente relacionado con lo que dijo Medardo entre la política y la institución, porque cuando tienes una institución fuerte puede sostener un marco legal que pueda sostenerse entre transiciones políticas, pero no siempre funciona así. Mira lo del punto de vista de Estados Unidos, el impacto que el presidente Trump ha tenido en el marco político y legal para el desarrollo de la energía renovable, ¿no? Lo ha cambiado totalmente. Entonces todavía tienes un impulso de abajo para arriba de ciudades del sector civil
pero tienes la capacidad, particularmente en países en donde la presidencia tenga una fuerza bastante contundente, que sabemos que es el caso en mucho de Latinoamérica todavía, entonces puedes tener ese tipo de cambio. En parte tiene que ver mucho con ideología, y esa ideología en muchos casos tiene que ver si un país se ve como, vamos a decir, el final del mundo, que todo empieza y acaba ahí, o si se ve integrado dentro de una región o dentro de un mercado global. Y cuando se pueden poner dentro de ese contexto de un mercado global, entonces empiezas a pensar de otra manera. Tengo que competir aquí en una manera que pueda dar una alternativa que sea en Argentina algo más competitivo de lo que pueda ir de Bolivia para el mercado de Brasil, o que la producción en un país, vamos a decir, de petróleo en Brasil pueda ser competitiva considerando el marco fiscal con lo que se pueda hacer en el Medio Oriente o en África. Si empiezas a pensar ahí, entonces tienes que ponerle otro perspectivo político. Pero si tu punto de vista es que los recursos que yo tengo están abajo de mi control, yo lo puedo hacer todo, no me hace falta otro y no me hace falta el sector privado, entonces se pone mucho más difícil. O sea, yo creo que esos dos puntos, la ideología política de encima y la capacidad de verse dentro de un mundo que es competitivo, no dentro de un mundo donde yo estoy controlando todo. Muchas gracias, Carlos. Voy a pasar a Marcos, que también hacía referencia, ¿no? En el desarrollo del proyecto. Marcos, como un empresario argentino de gran peso en el mercado argentino, redundando, ¿no? Y también con una actuación internacional, ¿no? De Pan American. ¿Cómo incorporas el análisis de ese riesgo en las decisiones de inversión? El cambio regulatorio está presente en el análisis de los proyectos. Hay una sensibilidad sobre, explicabas lo importante que ha sido para Vaca Muerta el marco regulatorio que permita su desarrollo, pero Vaca Muerta es un proyecto de largo plazo, ¿no? ¿Cómo evalúan esa posible movimientos regulatorios en Argentina? Bueno, a ver, un poco para sacar a colación algunas de las frases que se mencionaron. Esta es una industria de por sí de largo plazo. Para darles nada más que un poco de color a esto, nosotros operamos hoy en un yacimiento que se llama Lindero Atravesado en la provincia de Neuquén. Un yacimiento que hoy produce shale oil, ¿no? Y hace 5 años producía tight gas, y hace 10 producía gas convencional, y hace 20 producía petróleo convencional. Un yacimiento que lo tomó mi padre hace 40 años o 30 años. Entonces eso te da un poquito de, si querés, de color sobre lo que es la perspectiva que necesariamente nosotros debemos tomar cuando encaramos un desafío de inversión. Es decir, siempre estamos mirando el largo plazo. Y el largo plazo tiene, digamos, variaciones por definición. Variaciones en lo político, en los marcos regulatorios, el precio. Hemos visto precios de mercado que suben y que bajan, precios regulados, precios que se atiñen al mercado. Entonces, cuando uno tiene esa incertidumbre, en realidad lo que tiene que hacer es volver a lo que es fundamental y tratar de enmarcar la decisión en un poco lo que decía antes. Si el recurso está, el recurso es lo suficientemente importante, productivo, como para poder tomar en cuenta estas variaciones
Si nosotros como organización tenemos la capacidad de mejorar lo que hoy creemos que son las condiciones, si vamos a poder aplicar los conocimientos que tenemos hoy, pero también los que vamos a aprender en el futuro en términos de tecnología, en términos de organización. Y claramente está el factor político y regulatorio. Pero al final del día, en muchos de estos ejemplos que hemos mencionado, en países como Brasil, Argentina, al final del día, por sobre y encima de los diferentes gobiernos, existe, y también Bolivia, un marco regulatorio que mira digamos, a la necesidad estratégica del país y el desarrollo de ese recurso. Y siempre va a haber vaivenes, en algunos gobiernos puede que esa necesidad de alguna manera no sea tan beneficiosa para el sector privado, en otras al revés. Pero en la medida de que el gobierno, en México también, nosotros trabajamos ahora en México, empezamos con Peña y seguimos con López Obrador, y en todos estos países vemos que existe de parte del gobierno esa decisión estratégica de desarrollar el recurso para acompañar, en muchas formas también ser motor de desarrollo del país. En la medida que nosotros estemos alineados con esa decisión estratégica, siempre vamos a encontrar una solución. Excelente, muchas gracias, Marco. Jorge, tú hablabas de las asociaciones público-privadas. Me pareciera que es un paso más allá, digamos, en esa relación de confianza entre el sector privado y el sector público para desarrollar los recursos. ¿Podrías comentar un poco más sobre eso? Claro que sí, gracias Claudia. Dentro de las asociaciones público-privadas se han visto bastantes innovaciones en lo que es la inversión, principalmente en energías renovables, en lo que es solar y eólica. En particular, el sector privado no estaba muy interesado en invertir en principio porque las tecnologías no convencionales, especialmente la solar, no tenían unos costos muy adecuados y no era muy interesante para ellos tener inversiones que probablemente no les iban a generar beneficios. Una vez de que el precio y el costo por megawatt instalado ha ido bajando, estamos ahora $2,4 por megawatt, tenemos mucho más incentivo a que el sector privado pueda participar. En ese sentido, muchos gobiernos no tenían la flexibilidad para poder adquirir estas asociaciones público-privadas y lo que hicieron fue abrir los marcos regulatorios para poder permitir esas asociaciones público-privadas. Varios países de Latinoamérica han seguido esa transición y el día de hoy lo que se ve es de que se tienen esas asociaciones. Las vemos en Chile, por ejemplo. En algunos casos la asociación en Chile es público-privada y en otros casos las subastas hacen de que solamente el sector privado pueda hacerse cargo. Entonces, como podemos ver, la asociación público-privada evidentemente ha sido un elemento que ha ayudado a introducir incentivos dentro del sector privado, ha sido una política que ha ayudado a introducir estos incentivos y que está permitiendo el desarrollo de las tecnologías. Como dije anteriormente, no solamente tenemos que ver que están creciendo las energías renovables, sino también tenemos que ver que las energías renovables todavía ocupan un espacio relativamente pequeño dentro de la matriz energética. Entonces, la asociación público-privada ha sido un elemento que nos ha permitido caminar un poco hacia nuestro objetivo de la transición energética, pero no es la solución completa. Tenemos que seguir caminando hacia la transición energética a través no solamente de asociaciones público-privadas, sino a través de una decisión de inversión apoyado por organismos internacionales como CAF, apoyado por empresas, apoyado por los gobiernos, y que dentro de estas asociaciones nosotros podamos lograr evidentemente la transición energética. No quiero preguntar a la Argentina
sobre la transición energética porque evidentemente nos ha mostrado todos los beneficios y todas las bondades del proyecto de Vaca Muerta. Pero si nosotros hablamos de una transición energética, también tenemos que ver algunos otros elementos que son exógenos al sector energético. Cuando nosotros vemos, por así decir, el termómetro de la energía, muchos de los policy makers, ¿qué es lo que dicen? ¿Vamos a hacer inversiones? Sí. ¿Vamos a trabajar con privados? Sí. ¿Qué más vamos a hacer? Nos vamos a fijar cuál es la política del país del norte. Nos vamos a fijar cuál es el crecimiento de China. Y vamos a ver cómo estamos mejorando en la parte institucional, porque nosotros sabemos que varios países han tenido estos problemas que nosotros comúnmente conocemos en Latinoamérica, que son de corrupción. Entonces son elementos exógenos que están presentes y que no solamente tienen que ser vistos como algo que no van a afectar al sector, pero sí evidentemente han afectado al desarrollo del sector energético en Latinoamérica. Entonces, dentro de las asociaciones público-privadas, volviendo a tu pregunta, creo que sí evidentemente ha dado buen resultado. Creo que es uno de los elementos que está ayudando a la transición energética, sin embargo hay que tomar en cuenta estos otros que me parecen importantes. Muchas gracias, Jorge. Antonio, tú comentabas en tu intervención sobre este objetivo que tiene la CAF de integrar la región, América Latina y el Caribe, como un organismo multilateral financiando los principales proyectos. ¿Cómo evalúas el avance en esa integración en materia energética en nuestra región? Cláudia, yo pienso que las perspectivas futuras para profundizar la integración son buenas. En el pasado, la región no presentó un apetite avanzado de integración. Somos la segunda región menos integrada del mundo, aparte de la África subsahariana. La menos integrada a seguir es Latinoamérica, por un montón de cosas históricas, pero especialmente energía eléctrica. Yo pienso que hoy hay una actividad muy grande por cuenta de la oportunidad de intercambio de superávit de energía entre los países y que va se profundizando cada vez más cuando vemos que la preocupación se va más allá de la seguridad energética, se va en la cuestión de calidad. Entonces hoy, como yo estaba diciendo, la CAF ya está involucrada en algunas intenciones muy interesantes, pero hay mucho más cosas. Hay una negociación Bolivia-Paraguay para gasoducto, no solamente gasoducto, pero también interligaciones eléctricas. Hay el gran tema para 2023, que es si será el acuerdo de Taipú, cómo va a ser la renegociación ahí, Brasil-Paraguay. Y esto puede generar una situación muy interesante, no solamente para estos dos países, pero para otros. Entonces, yo veo que el futuro, la actividad incrementa en términos de iniciativas para la integración, especialmente en las áreas de energía eléctrica en la región. Muchas gracias, Antonio. ¿Alguien más que quiera comentar sobre integración energética? Bueno, Sí. yo tengo algunos comentarios que hacer, bueno, también sobre integración, pero sobre el proceso de transición energética y es algo que no se ha comentado, y es qué hacer con toda esa generación térmica instalada que tiene la región. La región tiene una generación que utiliza fuel oil, que utiliza diésel, y por lo tanto es una generación térmica con un alto volumen de emisiones. Y cuando hablamos de descarbonización, también tenemos que pensar en cómo descarbonizar toda esa generación térmica que tiene la región. Y es allí donde la figura del gas natural puede ser un elemento de transición. Cuando hablamos de transición energética, estamos hablando de un camino que sigue la región, siguiendo diferentes matices con un objetivo común,
que es conseguir reducir sustancialmente las emisiones de CO2. Y un camino para reducir esas emisiones que proviene de nuestra generación térmica, que es necesaria, porque no podemos prescindir de la generación térmica, así tengamos hidro suficiente, tengamos solar y tengamos eólica. La presencia de la térmica es muy importante, sobre todo desde el punto de vista de la operación, de la flexibilidad de un sistema, y un mecanismo para conseguir esa descarbonización de la matriz en nuestra generación térmica es el gas natural. En OLADE nosotros estamos amalgamando un concepto que ubica al gas natural como el combustible de la transición energética, sin dejar de lado a las renovables, que definitivamente ese es el objetivo de largo plazo. Desde el punto de vista de integración, ha habido una evolución en el concepto de integración. 10 años atrás, cuando hablábamos de integración, estábamos hablando de países excedentarios y países deficitarios, es decir, habían exportadores de energía perfectamente identificados e importadores de energía que estaban dispuestos a captar todo ese excedente. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? En los últimos años, todos los países de la región han ido desarrollando políticas públicas encaminadas a garantizar el autoabastecimiento. Y realmente la incorporación de capacidad instalada ha permitido que los países cumplan en la mayoría de los casos con ese objetivo. Es decir, la mayor parte de los países de la región en las actuales circunstancias están en condiciones de abastecer su demanda interna. En este contexto, bueno, surge la pregunta, entonces, ¿cómo podemos hablar de integración regional cuando de por medio existen recursos suficientes a la interna de los países que permiten garantizar su demanda y su desarrollo? Surge un nuevo concepto de integración bajo aquello que denominamos la complementariedad. Y la diversidad de recursos y sobre todo la intermitencia de las renovables, la eólica y el solar, es la que genera esas condiciones que permite ir aprovechando las complementariedades que presenta la diversidad de fuentes energéticas. La intermitencia de la solar y la eólica se complementa de manera casi perfecta con la estacionalidad de la hidro y también con la presencia de la biomasa. Ejemplos muy claros al respecto es lo que ha conseguido hacer Uruguay con su matriz energética. Uruguay es un país que tiene una matriz prácticamente el 100% de producción renovable, amalgamando lo que es eólica, lo que es solar, lo que es hidro y biomasa. Esas complementariedades pueden ser aprovechadas al otro lado de la frontera y eso implica evitar inversiones en reservas o aplazar esas inversiones en el tiempo, lo cual a la final implica un gran beneficio para los países. Este nuevo concepto de la complementariedad, que incluye otros aspectos, como por ejemplo la diferencia horaria que existe entre los países de la región y la diferencia en los picos de demanda que se presentan entre los países. En un pico de demanda todos los recursos se ponen a disposición, pero a la hora siguiente esos recursos están disponibles para cubrir la demanda de otro país que a la hora seguida pasa a tener su pico de demanda. Entonces, la estacionalidad, la diferencia horaria, la diversidad de recursos son los nuevos elementos que entran en juego cuando hablamos de integración energética. Muchas gracias. ¿Tú también querías, Carlos, comentar? Sí, nada más que quería agregar un punto histórico. En el 2012, en la Cumbre de las Américas, hubo una iniciativa que se apoyó por todos los países latinos, incluyendo Estados Unidos, incluyendo Canadá, y estuvo ahí Cuba también. Y era para la interconexión eléctrica por todas las Américas. Todos los países lo apoyaron. Y por todas las razones que acaba de decir Medardo. Y del lado del generador era algo totalmente lógico, porque si puedes tener un mercado más amplio, es más viable que puedas hacer una inversión, y de la parte del consumidor, por todas las razones que dijiste. Y con el cambio climático se ha hecho todavía más importante, porque puedes balancear esas diferencias estacionales que estaba diciendo Medardo. Y lo que vemos es que el nacionalismo puede ser una enfermedad muy fuerte y muy negativa. Y entonces creo que, por lo menos de mi punto de vista,
La integración es algo que se debe de seguir. Creo que va a seguir siendo muy importante, no solamente en el sector eléctrico. Lo puedo ver, por ejemplo, en lo que está diciendo Marcos, que de un lado la importancia de la producción de LNG y para la exportación puede ser importante, pero ¿qué pasa también si puedes exportar con confianza efectivamente a Chile, de Argentina a Chile, a Brasil, a dos mercados absolutamente enormes en donde están importando GNL el día de hoy, hacer una competencia con Bolivia que pueda ser beneficiario para el consumidor en Brasil, si lo pudiera hacer con confianza, ¿no? Y entonces, ¿cómo se puede crear un proceso político? ¿Cómo se pueden crear las instituciones que puedan apoyar eso? Y yo creo que eso debe de ser uno de los desafíos que podríamos llevar de aquí para el Banco Mundial, un colega de la BID, para OLADE, para CAF, porque realmente todas las instituciones multilaterales tienen que ser parte del proceso para lograr. Muchas gracias, Carlos. Hacemos una última sesión o un último recorrido con nuestros final remarks, que sería lo que nos parece más importante de lo que se ha conversado en esta sesión, pensando en Energy for Prosperity para nuestra región, América Latina y el Caribe. Por favor, Medardo. Bueno, yo quisiera remarcar el tema de la integración. Realmente es el tema que me apasiona y de muchos años atrás. Y yo he llegado a concluir que la integración es una carrera de resistencia más que de velocidad, realmente, porque venimos hablando en la región muchos años de integración y no alcanzamos ese anhelado objetivo. Pero hay buenas noticias y no quisiera ser infidente, pero en pocas semanas se estará firmando, entiendo que en Montevideo, la creación de una nueva iniciativa de integración para los países del Cono Sur, donde está Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, que han tomado la decisión de buscar un nuevo espacio de integración. Conscientes como están todos ellos de las enormes oportunidades que representan su disponibilidad de recursos y conscientes como están de que todas esas posibilidades no están siendo debidamente aprovechadas, pues han decidido con el apoyo del BID, con el apoyo de OLADE, con apoyo de la CIER, que vamos a marchar juntos en esto, a iniciar una nueva etapa. En la búsqueda de un factor que tú lo mencionaste, Carlos, es una palabra clave en la integración, es la confianza. Sí. Hay que ir generando confianza y esa confianza no es algo que surge de los estudios, es algo que surge del día a día, es algo que surge de la confluencia del aparato público con el aparato privado, de la institucionalidad, de la regulación, del flujo de los capitales que permitan desarrollar las inversiones que sean necesarias. Es una confluencia de todo aquello que hemos hablado en esta tarde. Y esa es la clave y el secreto para que esto funcione, y eso hay que irla construyendo paso a paso. Sí. Gracias. No, yo creo que un tema que me impresiona en la discusión que hemos tenido es que el asunto aquí no es de recursos. Los recursos hay. Tenemos los recursos hidrocarburos, tenemos los recursos eléctricos, tenemos la energía renovable. Lo que hace falta es el ambiente legal y político para dejar la capacidad para invertir, la confianza para integrar los sistemas entre los países y poder producir el potencial que tienen los países. Entonces, yo realmente cierro con ese punto, porque yo creo que el enfoque que podemos llevar de todo esto es cómo mejorar ese impulso político que sea necesario. Y para político, lo digo, mejor decirlo en inglés, it's politics and policy, ¿no? Y la lástima es que en español nada más que tenemos una palabra para los dos, pero algunas veces resulta en errores. Pero yo creo que si podemos enfocarnos en todos esos aspectos de la política para poder combinarlo con el recurso que está contundente y con la necesidad de sustentabilidad que existe el día de hoy, entonces tenemos un potencial enorme y debemos enfocarnos
de un lado positivo en la potencial, pero mirar en una manera muy clara en los obstáculos políticos que nos están previniendo de llegar a donde deberíamos llegar. Muchas gracias, Carlos. Jorge. Muchas gracias, Claudia. Yo pienso que, bueno, casi todo ya está dicho. Sin embargo, dentro de lo que es la política pública para el desarrollo energético de Latinoamérica, es importante que nosotros sigamos caminando en el proceso de cambiar la estructura y el diseño de nuestras regulaciones de mercado. De esa forma vamos a seguir caminando hacia la descarbonización de la matriz energética, vamos a seguir aprovechando los beneficios de nuestros recursos, tanto los recursos convencionales como los no convencionales, y pienso y considero de que es muy importante aprender de las lecciones y de las buenas prácticas que tenemos en los países líderes de la región para poder aplicarlos en los otros países. De esa forma, yo creo que vamos a ir consolidando esos procesos de política, de confianza política y esos procesos de armonización de políticas públicas. Y eso nos va a llevar hacia una integración. Si no logramos eso, vamos a ver de que el camino va a ser un tanto más largo y vamos a tener que seguir trabajando en eso. El tablero de ajedrez no es tan sencillo. Es muy fácil para nosotros poder plantear de que la armonización de las políticas se puede hacer, pero tenemos que comenzar a trabajar en eso hoy. Y me parece que los esfuerzos que se están haciendo en algunos países que ha mencionado Medardo, los esfuerzos que están haciendo los países andinos para llevar a cabo el proyecto CINEA de integración con la línea eléctrica, así como otros procesos de integración, como ha habido en Centroamérica con el proyecto del CIEPAC, creo que son buenas prácticas. Creo que son cosas que tenemos que rescatar, tenemos que adquirir el conocimiento de eso y seguir trabajando en política y en política pública. Muchas gracias, Jorge. Marco. Bueno, yo quisiera resaltar el rol que tiene el gas en gran parte de las reflexiones que hoy hicimos y por ende la importancia y el futuro que tiene el desarrollo de la industria. No solo el gas es un poco, como dijo Meandro, muy importante, tiene un rol muy importante en la transición energética, desde mi punto de vista casi o tan más importante que los renovables, en términos de la intermitencia, en términos de la flexibilidad que le da al sistema, el reliability que le da al sistema, pero también en términos de la integración, porque gran parte de lo que hemos hablado de la integración, en realidad estamos hablando de la integración de los mercados de gas, también de electricidad, pero principalmente del mercado de gas. Entonces, si pudiéramos resaltar cuál es individualmente, a mi criterio, una industria donde tendríamos que ponerle mucho esfuerzo, es el desarrollo de los mercados de gas, como dije, para poder emprender este camino de la transición energética, de las transiciones energéticas, poder darle importancia y efectividad a la integración económica y también, ¿por qué no?, ayudar a otras regiones como China en este camino que han emprendido en la transición de carbón a gas. Y en el entretanto, tener la rentabilidad adecuada. Así que ese para mí es una reflexión que me gustaría hacer. Muchas gracias, Marco. Muy interesante. Se me fue el nombre. Antonio. Antonio. Antonio, por Gracias, favor. Claudia. Bien, en corto y acá construyendo sobre lo que habló Medardo, yo pienso sí, integración para la descarbonización es un camino para la región y considerando también que mirando la integración desde un punto de vista bilateral entre los países
y sectorial, tá? Yo pienso que ahí caímos en un cuadro más realista. Esto se pasó, por ejemplo, en otros episodios de integración, como en Europa, en PESA, tá? Con acuerdos sectorializados, pocos países después se amplía. Y ahí, por supuesto, el tema de confianza es extremadamente importante, el tema de liderazgo, y en el caso europeo un poquito de miedo también, ¿no? Entonces es siempre bueno recordar. La otra experiencia que tenemos hoy en camino es en el sur de Asia, donde son integraciones de cadenas productivas. Ahí es una cosa que yo pienso que es una experiencia muy particular, que no es replicable para nuestra región de Latinoamérica. Entonces yo veo así, el sector de energía, gas, energía eléctrica, puede ser una semilla importante para pasos mayores en el futuro, porque aquí ya hay producto, ya hay mercado, hay confianza y hay institucionalidad, porque mirando sectorialmente, los equipos ya tienen mecanismos de diálogo importantes como LAD y como CIER, ¿tá? Tienen el apoyo de los bancos multilaterales y tienen la capacidad de hacer un diálogo constructivo. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, hemos contado aquí con la presencia y la discusión de diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, roles también en nuestros mercados. Agradecerles por su participación, creo que ha sido una discusión muy interesante, y agradecer a los presentes también por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias.